Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 17 de junio. Estamos transmitiendo completamente en vivo en su canal favorito, mi canal obviamente, pero también estamos, ya saben, en una retransmisión esta misma semana con nuestros amigos de Wow MX, que es nuestra segunda casa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. También, pues un saludo a toda la audiencia fiel, seguidora que viene desde Observatorio Ciudadano, de RIT TV, de allá con el Troll, de La Parrilla con mi querido hermano Poncho Vidales y de Manx, los que llegaron aquí por los diferentes canales, ustedes conocen casi todos. Tenemos amigos que llegaron aquí por Atypical, que llegaron aquí hasta por Latinos, que llegaron aquí por Ángel Verdugo, por los etcéteros, por los de las 500 noches, bueno, etcétera. De cómo hayan ustedes llegado aquí, muchísimas gracias, son muy bienvenidos y les agradecemos que siempre estén aquí al pie del cañón, al tiro, pendientes de todos los contenidos que vamos generando. Y el día de hoy, ¿de qué chingados vamos a hablar? Puede ser que hablemos de que México es como una especie de paraíso fiscal para un deporte en donde jamás se lavaría dinero el fútbol, ni una industria que jamás ha estado cuestionada en temas de escándalos financieros, la FIFA. Bueno, ese podría ser un tema, dirían por ahí, de variedad. Ustedes también saben que ya hay pues una comisión que está persiguiendo férreamente al Samuelito, con quien ya hace algunos programas les he venido diciendo, no lo vean con tanto cariño, ese señor va a estar muy perseguido, va a pagar muchas de las que ha hecho a él no le podríamos, yo no me atrevería a decirle narcodelincuente, narcogobernador, pero sí un gobernador que ha hecho muchas fechorías y que se ha portado mal y que tarde o temprano las va a pagar, y eso le va a costar mucho a los naranjas en las batallas que poco a poco habían ganado, pues también poco a poco las irán perdiendo. Pero el tema central, amigos, el tema central de esta noche tiene que ver con un tema que generalmente pasa desapercibido y no genera los grandes titulares ni los espectaculares videos que se convierten en tendencia, en temas virales. Y tiene que ver con el deterioro de los mecanismos que obligan al poder a rendir cuentas. Y es que lo que hemos vivido en 7 años no tiene su ¡qué madre!, ¿no? Las democracias, pues, no se sostienen solamente con elecciones. Las democracias requieren organismos que auditen, tribunales que limiten al gobierno, leyes que marquen perfectamente los derechos de los ciudadanos y que no permitan que la autoridad se pase de pistolas, instituciones que transparenten información y contrapesos capaces de investigar abusos, que vayan allá donde, que metan el dedo en la llaga de la corrupción y bueno, hemos visto que esos mecanismos no solamente se han debilitado, en muchos de los casos prácticamente han desaparecido. Y esto va más allá de la corrupción, porque el problema es cada vez es más difícil de descubrir las fechorías, documentarlas, sancionarlas, y es ahí cuando vienen las rabietas de ciertos personajes donde dicen, ya saben cuánto gana Loret y Latinos, y seguramente son los medios opositores que nos odian, la derecha fascista, ya saben que todo lo que no les gusta es neoliberal. Bueno, durante los últimos años México ha experimentado una profunda transformación institucional, pues una destrucción, aquí lo hemos dicho en cada programa, una trastornación, y la desaparición del INAI, por supuesto que es algo muy grave. Pero la desaparición del INAI es uno de muchísimos elementos que forman parte de este debilitamiento institucional. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Insisto, este no es el programa que genera los grandes titulares, los medios que están en las primeras planas, pero cuando uno ve el acumulado de las mamadas que lleva, decimos, pues, ¿en qué pinche país bananero nos convertimos? ¿Se acuerdan de aquel programa donde les dijimos
Esta nota pasó chiquita, desapercibida en algún periódico del porcentaje de la Constitución que habían ya cambiado, que habían transformado. Bueno, pues cuando termine este programa y se den cuenta que viven en algo más allá, como la República del Congo, ahora que están familiarizados con esos países por el fútbol, bueno, pues se van a dar cuenta por qué a veces son tan malos en el juego, porque de son el reflejo de un deterioro de muchas cosas que pasan en sus países. Amigos, ustedes ya me conocen, casi todos los que ven estos programas. Para los nuevos, pues me presento. Yo soy Octavio Catalán. Este programa se llama La Disidencia y muchas gracias por acompañarnos. Aquí arrancamos. Ay, y no vayan a decir que yo soy malo de Malolandia, que la traigo con la República Democrática del Congo, que ni es república ni es democrática, eh, pero, pero es que de verdad yo creo que ya estamos muy cerca del desastre de Haití y ese tipo de países. Y si no, que venga y se los confirme mi querido Aminadab, ¿cómo te encuentras esta noche? Y no vayas a empezar en un ánimo futbolero, a decir, no, no te metas No, con Haití, corren como si estuvieran hambreados tras el balón. No vayas a decir ese tipo de cosas que luego no, no, no. acostumbras decir, mi querido Aminadab. Yo ya sabes que yo nomás hablo de las cosas así como las veo, como veo doy, entonces así está el tema, pero un saludo a todo el público de la disidencia y de Wow MX, gracias a todos por su compañía, por su presencia. Y pues sí, nos dan ganas de hablar de las repúblicas bananeras. Mira, en aquellas repúblicas por lo menos sí tienen lugares así salvajes en donde sigue habiendo chimpancés que comen plátanos y que andan libremente, no como aquí que tenemos a los gorilas ahí de legisladores y cosas por el estilo. Pero bueno, pues digo, si no fuera por ese tema, pues qué le podemos hacer a esta vida, ¿no? Pero aquí en México se ve que están empeñados en que nos convirtamos en la República del Trapiche, que nos convirtamos en la República del American Fruit, porque finalmente pues aquí vamos a ser todos esclavos de esas cosas gracias a que pues los morenos van a acabar aquí con todo lo que es la inversión propia, el capital propio y parte de eso tiene que ver con el asunto de que nadie les hace nada. Pueden hacer lo que se les hinche su regalada A gana ver, y ahí así está el tema, está. ahí está el tema. Es que nadie les hace nada, ni les va a hacer nada, porque ya diseñaron las reglas para que eso no pase. Claro. O sea, es que ese es el tema cabrón de este programa, mi nada. Y yo creo que cuando hemos hablado, a veces muy pesimistamente, y la gente nos dice, no, es que están muy pesimistas, amigos, y en lo electorero todos nos pintan un escenario de que sí se puede y que vamos a salir adelante, y que el 27 es el bueno, y que el 30 se acabó. Y cuando llegan a estos programas les decimos, no, no, no mamen, o sea, no sueñen cosas que están divorciadas de la realidad. Y entonces alguien llegará a este programa y dice, pero Octavio, es que por ejemplo, hoy no vamos a hablar de bueno, tarde o temprano hablaremos de democracia, pero no como el eje rector, sino como la consecuencia de un régimen que se perdió, porque se erosionó la rendición de cuentas, porque estamos en un país, estamos en el país de la opacidad, ¿no? Y decía en algún programa hace mucho, de hecho, creo que es un término que acuñamos derivado de una broma que hizo mi querido Fer Galindo en algún programa. Vivimos en Impunilandia, ¿no? Impunilandia se logró gracias a todos estos cambios, a estos cambios institucionales que hicieron durante, solo en 7 años, cabrón, solo en 7 años le dieron en la madre a lo que le costó a este país. ¿Cuánto te gusta? 40, 50. O sea, todas las instituciones de las que vamos a hablar hoy
¿Cuánto le costó a este país? ¿40, 50 años facilito? Fácil. ¿60 años No, construir? como 40, porque bueno, finalmente había Échale algunas 40. que estaban así pues, plasmadas en la Constitución, pero que no se, en realidad no existían, pero la neta es que pues en 40 años fue cuando empezaron a tener vigencia y fueron pues ahora sí que cercadas y aterradas desde el mismo poder que no quería pues que pues sí, o sea, la Constitución decía que había que tener una auditoría superior. ¿Te acuerdas toda la discusión que se dio para que se pasara de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados a la Auditoría Superior, que era justamente cómo ibas a transformar todo ese tema de lo que era pues lo que era el sistema del hecho de que pues en el país tienes que tener no solo la rendición de cuentas, sino todo lo que es la fiscalización, la vigilancia de cómo se ejercía el presupuesto, el dinero, o sea, todas esas cosas y pues aquí ya fueron desmontadas, cabrón, así porque López Obrador dijo, pues no, a mí nadie me va a estar cuidando las manos y voy a hacer lo que yo quiera. Y pues ese es el punto, ese es exactamente es en lo que vamos, mi querido Octavio. Oye, a ver, arráncate con este asunto que yo sé que será pues casi será de chascarrido, dirían por ahí, es un asunto de refresco, del tema de los impuestos y la FIFA. ¿Cuáles impuestos, no? Si los impuestos, la FIFA sí tiene muy claro, son un robo y váyanse a chiflar a su Mauser con sus impuestos mexicanetes, que aquí la FIFA no les va a dejar un peso, pero eso sí, este, aquí al mexicano se lo siguen ensartando porque es un contribuyente cautivo. Dale con ese tema, mi querido Minada. A ver, lo que pasa es que hoy salió una nota, ya ves que hicieron un nombramiento ahí en la Secretaría de Hacienda de poner a una nueva encargada de los grandes contribuyentes, y bueno, ya ves que cuando hacen ese tipo de movimientos empiezan las declaraciones así grandilocuentes, así diciendo nosotros íbamos a venir aquí con la mano dura y quién sabe qué, ¿no? Pero entonces sale la nota de que el SAT anunció que todos los ingresos que obtengan los futbolistas mexicanos derivados de este tema de la Copa del Mundo, que es decir, que si por ahí llegan a los cuartos de final o a las semifinales, entonces que conforme van avanzando, pues van obteniendo premios que la misma FIFA les da, pues entonces ya se pusieron así en el plan rigurosísimo, decir, no, pero lo que ingresen, tienen que presentar su declaración y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente a sus ingresos estratosféricos, seguramente, que ha de estar pensando el SAT que van a tener, seguramente va a ser una madre, pero bueno. Entonces, yo lo que me pregunto es, a ver, ¿y por qué no le cobran entonces impuestos a la FIFA, no? Porque pues tú sabes que parte del arreglo para que pudiera haber mundial aquí en México fue dejar a la FIFA exenta, pues, de todos los impuestos que se causan aquí en México. O sea, la FIFA no va a pagar impuestos sobre la renta, no va a pagar IVA, no va a pagar, a ver, no van a pagar absolutamente nada de lo que va a generarles los ingresos, es decir, de la venta de boletos, de los esquilmos en los estadios, de las transmisiones, de todo lo que sería las entradas que cobran en el FanFest, o sea, a ver, todo lo que tiene que ver con ingresos de la FIFA, el impuesto es 0 pesos. Así que en pocas palabras, yo lo que digo, y lo dije hace rato en mi programa, es que para la FIFA México es como un paraíso fiscal, cabrón. Haz de cuenta como las Islas Caimán o como, qué otro paraíso fiscal te gusta? Delaware, que es paraíso fiscal en Estados Unidos, o a lo mejor algunos de los bancos suizos que todavía tienen ese tipo de movimientos así en total secreto y no sé qué. Y bueno, pues evidentemente que dices tú, bueno, ¿con qué cara a la FIFA sí podemos perder la soberanía fiscal, si me permites el término, para que ellos finalmente hagan lo que se les hinche su gana con el tema de lo que es pues sacar todo lo que puedan de ganancias? Y bueno, pues entonces para la FIFA México es un paraíso fiscal, ¿no? Y así fue como se firmó, se pactó y todo eso. Pero los mexicanos que ganen algo con el Mundial, eso sí, de callitos con sus impuestos, porque si acuérdense que el gobierno tiene que aumentar la recaudación un 10% este año,
Y bueno, pues lo de la FIFA hubiera ayudado para eso, pero pues como no les van a cobrar nada, mi querido Octavio, pues así está el tema, ¿no? Y bueno, pues yo sé que Y cuando ustedes dices tienen, nada, es nada, ¿eh? no, pues nada, por eso. Y entonces ustedes que tienen el dogma libertario, que tú lo repetirás, yo no, pero finalmente, pues, o sea, a ver, en este caso, a ver, ¿por qué sí aplica, no? A ver, ¿por qué la Pero no es FIFA un está dogma, exenta? dogma es su cuestión de un acto de fe ciego Bueno, y aberrante, bueno, pero quienes tienen, la convicción de que el Estado nos expolia a todos, pueden decirlo aquí en los mensajes para que vean que el público culto y conocedor, si saben qué es lo que hace el Estado con los impuestos, por favor, escríbanlo en los comentarios, queridos amigos. bueno, pues independientemente de todo, bueno, pues vamos a ver. Y que me diga alguien del gobierno que no es cierto, que la FIFA presentó su declaración y que el señor Infantino contribuyó para que se baje el déficit de este país, que a veces que ayer llegamos que con las deudas de Pemex está en el 4.8% del presupuesto y todo aquello. Bueno, pues entonces vamos a hacer el tema, cabrón. Pero bueno, fíjate, Noemí ya completó la frase, pero la completó bien porque no la dice como lo dicen ustedes en el dogma, sino que ya lo puso, Pero fíjate, dice fíjate, el fíjate, este tema. está bueno de Abraxas. Se estima que las ganancias de la FIFA en este mundial rondan en los 11,000 millones de dólares y libres de polvo y paja. Pues es que, ¿por qué dejarle tu dinero a estos campesinos rateros, cabrón, no? Bueno, pero de esos 11,000 millones de dólares seguramente tienen que ver también con los ingresos que tienen Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, pero la parte mexicana, pues yo no sé cuánto represente de eso, debe representar una la nota, ¿no? Porque pues finalmente, ya ves que hasta además, no le estamos cobrando derecho de piso por el uso del Zócalo y por el uso, oye, del Fan Fest Fifi que hay ahí en el Campo Marte, ¿no? Y no sabía que ahí resulta que hay uno así que es así, el Fan Fest Fresón, ahí donde aparte de que pagas más, bebes más y aparte pues todos los que hay en la República, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien hace eso. Pero bueno, esto nada más era amigos para que sepan que México sí puede ser paraíso fiscal, pero no para los mexicanos. Ese es el problema. Ay, mi querido Aminadab, lo dirás de broma, pero a algunos les genera más indignación de lo que tú crees. Y sí, mi queridos amigos, los impuestos no solamente son un robo, los impuestos son literalmente cobro de piso institucionalizado, queridos amigos. Pasando a los temas que también tendrán que ser misceláneos, para que no digan que no tocamos el asunto, una comisión en el Congreso local, Aminadab, va por Samuelito, ya le están tendiendo la camita, le están preparando este debate de si le van a hacer un juicio político, lo desafueran y lo podrían incluso pues, someter a un proceso penal para meterlo al bote, cabrón. Creo que ya le llega, ya se hartaron mutuamente, ¿no? Gobierno federal y Samuel y viceversa. Ujú. A ¿Qué, ver, qué lectura traes? pero fíjate, el problema es que justamente la razón por la cual Samuel está en la picota es por lo que vamos a hablar en este programa, cabrón. A ver, fíjate nada más. Yo me acuerdo que cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, la máxima chingadera que hizo, así literal, porque eso fue lo que fue, y fue una chingadera, es que cuando no tenía el PRD mayoría en la Asamblea Legislativa, en el año, no me acuerdo si fue en el 2002, resulta que él manda el presupuesto de egresos de la Ciudad de México y entonces los diputados, en este caso los del PAN y los del PRI, o sea, le hicieron pues modificaciones al presupuesto que mandó este cabrón de López. ¿Y sabes la chingadera que hizo este güey? Lo publicó sin los cambios que aprobó la asamblea, cabrón. O sea que resulta que, o sea, sí, entonces ustedes le van a hacer cambios, pero yo lo voy a gastar como yo quiera. Y entonces a la hora de que lo publica, que es cuando se convierte en ley el decreto del presupuesto, pues resulta que él decidió gastar lo que se le hinchó su gana y no lo que dijeron los diputados, lo cual finalmente pues es un abuso de poder de ese pues, en términos financieros, ¿no? Bueno, pues resulta, cabrón, que fíjate nada más cómo está la fregadera en el Congreso de Nuevo León. Resulta que uno de los temas más importantes de la rendición de cuentas es presentar ¿cómo se llama? Este tema del presupuesto y el tema de la cuenta pública.
Pues resulta, cabrón, que Samuel García, los presupuestos que ha mandado al Congreso de Nuevo León en los últimos 3 años, después de que los sanciona el Congreso, de que los vota y los revisa, etcétera, etcétera, este cabrón no los ha publicado. Entonces ha gastado discrecionalmente la lana del presupuesto del Estado de Nuevo León. O sea, todo lo que ha pedido de deuda, todo lo que ha ejercido de gasto corriente, todo lo que ha ejercido de gasto de inversión, de programas sociales, todo eso que ha hecho Samuel en los últimos 3 años no tiene sustento legal. Yo no tenía un precedente así en la historia de México, o sea, no hay un precedente así en la historia de México de algún gobernante llamado presidente de la República, gobernador, presidente municipal, que haya llegado a un exceso de ese tamaño, ¿no? Entonces, por supuesto que ni los de MC lo pueden defender, cabrón, porque a ver, esto es una violación a todas las normas. Es como si tú, recibieras a lo mejor algún pago y entonces todo lo que se ha gastado en el caso de Nuevo León es especulado, porque no hay forma de saber exactamente cuál fue el destino del uso. A ver, podrá rendir y no ha rendido cuentas tampoco. Entonces, o sea, se ha manejado peor que si fuera caja chica, porque hasta en la caja chica, pues tienes que meter los vales, güey, de qué gastaste para que sepas en qué se utilizaron los 50 pesos de los chescos, ¿no? Pero dices tú, este canijo de Samuel no ha hecho nada. Entonces, mira, independientemente de que los morenos pueden traer intencionalidad política para estarlo señalando y persiguiendo y lo que sea, a ver, esto, Octavio, es una violación absoluta a todo lo que es la Constitución federal, la Constitución local, todo lo que es el sistema que se aprobó, ¿cómo se llama? El sistema de cuentas gubernamentales que se estableció a finales del sexenio de Calderón y que ya luego lo implementó Peña Nieto. Todo el sistema de contabilidad gubernamental, tú recuerdas que fue una reforma que se hizo de manera preferente, y aparte todo lo que dice la ley de disciplina fiscal, la ley de coordinación fiscal. O sea, este cabrón se pasó por el arco del triunfo toda la legislación aplicable al gasto. Y entonces lo que tienen de cuentas, lo que tienen estimado es que los beneficios para la familia de Samuel, que tú sabes que el papá de Samuel es un fiscalista muy reconocido allá en Nuevo León, rondan más o menos en 1,600 millones de pesos, que es lo que se han clavado directamente ellos, por el tema ¿cómo se llama? De no estar haciendo estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con los gastos de lo que le dio, por ejemplo, el gobierno federal. Ya tú sabes que López Obrador, cuando él fue electo, le ofreció darle lana para construir las líneas del Metro Rey, que son 3 líneas que se construyeron, que son más que las que se construyeron, por ejemplo, en Guadalajara. Y bueno, pues ahí están los grandes temas. Y obviamente también el papá de Samuel no solamente tiene el tema de ser pues un fiscalista así reconocido, sino que también tiene de las empresas esas que el gobierno federal ha estado señalando, pero concretamente el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, como estas que hacen facturas falsas, ¿no? O sea, entonces todo eso tiene que ver con la manera en la que está involucrado Samuel en muchísimos problemas. Entonces, yo considero que sí va a suceder que se vayan contra él. Incluso hay un tema que bueno, es posible que por la misma forma en la que ha estado operando, que puede presumirse que hay lavado de dinero y que hay recursos de procedencia ilícita, en una de esas, Samuel sea el gobernador de la oposición que aparezca en ¿cómo se llama? En las próximas listas que presente Marco Rubio sobre los políticos mexicanos a los que hay que solicitar en extradición, cabrón, imagínate. O sea, eso sería un tema pues bastante delicado. Y pues de eso estuvimos hablando hoy, por ejemplo, en el Consejo de Plumas Azules. Ya es que Raúl Monter, que vive en Monterrey, pues me estuvo dando muchísima información sobre este tema. Y si ven ahí en su portal de Arge Noticias México, pues tiene todas pues ahora sí que pues los temas que se han ventilado con cifras y todo aquello, ¿no? A ver, yo creo que es prudente, mi querido Aminadab, que en el caso puntual de Samuel, lo digamos como es. Claro que es un pillo, por supuesto que es un pillo, y cada día yo me sé más de pase de mano, casi de forma directa, pues lo que le pide a los empresarios, cómo triangulan, o sea, lo que ha quedado exhibido en Grupo Reforma, en algunos medios de comunicación que lo han exhibido, es apenas la puntita del iceberg. No, 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 no tienen un
tienen armado una red de corrupción y de desvío de dinero, este, que escandaliza a propios extraños. Ojo, yo no tengo las pruebas, pero me lo ha contado cualquier cantidad de gente de allá. Y ya es un tema que además va al Vox Populi, cabrón. O sea, no es que lo hiciera nada más con el despacho con su despacho o el de su papá, ¿no? O sea, es que, como son nuevos ricos, como son juniorcitos, son hocicones y se ponen pedos, cabrón, ¿no? Entonces, y vaya que hay evidencia documentada de que, pues, son bastante borrachitos estos amigos, ¿no? Y entonces van a los festivales, van a los conciertos, se ponen pedos en los palcos de los eventos y se pueden a contar todas las estupideces que hacen, todas las fechorías. Entonces, y además empiezan a contaminar todo, han ido contaminando toda una clase, em, pues no me atrevería a decir aristocracia. Los regios no saben lo que es la aristocracia, los riquillos de ganado, eh, pero han empezado a contaminarlo todo, a la clase productiva de este país de allá. O sea, la gente que sí hizo dinero con Cemex, con los altos hornos, o sea, con las ingenierías profundas en el TEC de Monterrey. O sea, hay empresarios que hicieron mucha lana y que los metieron a ellos o a los hijos en la red de corrupción y se están llevando entre las patas a todo mundo, porque además fueron muy desaseados hasta para hacer sus tonterías. Samuel va a terminar en el bote, pero con él, si se ensañan con el ánimo vengativo que tienen los amigos del chaleco guinda, van a caer a mí nada cualquier cantidad de empresarios. Y entonces va a cobrar sentido estas mamadas de que tu comadre, la sirvientífica diga, ¿ya ven La por qué tuya, yo no güey. me juntaba con los riquillos en el estadio? Porque todos esos van a irse al bote. No, o sea, está cabrón, pero ese es el México que vivimos. Y decías, todo esto deriva de la opacidad, de cómo rinden cuentas. También el caso de Samuel tiene un sello particularmente político, ¿no? Les caga, pues, les caga y Claro, además claro. se cagó afuera no de la basílica de todos lados, hizo un embarradero por todos lados y se la van a cobrar para acabar pronto. Si usted es regio, nos está viendo y siente que puede ser tocado por el marranero de Samuel, limpie su cagadero porque seguramente van a llegar muy profundo en este asunto. Aminadab, ¿quieres decir algo antes de irnos al tema central del programa? No, pues la única cosa que falta nada más para de los temas misceláneos del día es que hoy que hubo sesión de la comisión permanente, 11 morenos pidieron licencia para arrancarse en sus precampañas anticipadas, al vaso, toda la cosa que pues se va a poner bueno. Por ejemplo, hay casos que ya se perfilan las broncototas que van a tener, por ejemplo, en Guerrero, que pidieron licencia los dos senadores de Morena, que fue Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio. A ver, yo puedo entender que a lo mejor algunos se va a ir de alcalde de Acapulco, de Chilpancingo, ¿sabe? Pero pero lo que van a pelear es la gubernatura, no nos hagamos tarugos, que eso es lo que quiere Félix, para suceder a su hijita, que finalmente, pues, ya nada más le limpió la casa para que él llegue, y así varios más que dices tú, a ver, o sea, de veras esos cabrones, o sea, nomás están pensando en cómo se acomodan, cómo le chapulinean, gracias a que Claudia Sheinbaum ya les dijo que no se pueden reelegir en sus cargos, y entonces así está el tema, ¿no? Qué cosa. Entonces, ya el asunto es que yo lo que veo es que pues está desatado el tema electoral, o sea, a pesar de que la ley dice que las campañas formalmente van a ser hasta el año entrante y que finalmente este año, en noviembre, diciembre, se tienen que hacer las convocatorias y las precampañas de los partidos y que los procesos electorales van a ser en febrero. Pero pues, ¿a quién le importa la ley electoral, cabrón? Si los del INE ya van a decir, no, sí, ya es súper libre, ¿no? Entonces todos los partidos andan en las mismas, ¿no? Oye, y un dato también importante que pasó hoy de este tema es que, a ver, a lo mejor me voy a tener que retractar de algo que he estado insistiendo con el tema de Somos MX. Fíjate que hoy en la tarde hubo una decisión del tribunal
en la cual se echó para atrás la impugnación que hizo Morena sobre el tema de las afiliaciones y que le han estado bajando a los distritos. Entonces, con esto van a quedar validadas las asambleas ¿cómo se llama? De Somos MX, entonces no tiene ningún motivo para negarle el registro, ¿eh? Porque ese es el punto delicado con el cual estaban haciendo la maniobra para que no los registraran. Entonces, con esta decisión, entonces los registros son válidos. Con esto completan no solamente los militantes, sino las asambleas distritales, que era lo más importante. Y entonces esto es un asunto que se va a resolver de mañana, digo, de pasado mañana en 8, el día 25 es cuando sesiona el Consejo General para validar el tema de los registros de los nuevos partidos. Pero Somos MX, ahora sí parece ser que yo no sé qué van a alegar en esa sesión, pero formalmente va a tener todo para que sea registrado como un nuevo partido político, lo cual en lo personal, sí me da gusto. Ay, mi querido Aminadab, yo no sé si, a ver, es una opción democrática más. Yo no sé si me da gusto, ¿no? Creo que me es simple y sencillamente indiferente. Tú sabes que mi sentir en este momento sobre todos los partidos políticos es que pues no hay ninguna oposición, ¿no? La opoficción es muy clara, todos traen en letritas chiquitas subsidios, apoyos sociales, vivir del Estado, ampliar la actuación del Estado, chingarse más del pastel, pues, a ver, todos los partidos políticos nada más están esperando su turno para llegar a mamar un ratito, pero como oposición tal cual, pues yo no veo dónde está una posición política diferente de los amigos de Somos MX, ¿no? O sea, lo único que dicen que tienen diferente es el mismito discurso de López Obrador. Casi, casi les falta decir, no somos iguales, nosotros no vamos a robar, pero en esencia no cambia el mecanismo de Estado y de partido y de gobierno que traen en la cabeza, cabrón. Es the same shit. Bueno, O sea, finalmente, para mí, yo lo veo como que va a ser una posibilidad muy importante para que finalmente se pueda descontaminar el PAN, que es lo que a mí me gustaría. bueno, o sea, si es el filtro para que se vayan, Sí, o que no lleguen, que no nos colonicen, porque si no les dan el registro, seguramente acá Jorge Romero los va a poner como ciudadanos que le urge conseguir o para sea, votarlos. tú eres un romántico de los viejitos del PAN, no No, quieres no soy, gente nueva, no, no, ideas nuevas, no, frescas, claro que no los quieres quiero. a los woks. Pues, no, a los woks no, pero a los humanistas nuevos sí. Oye, porque luego ¿Y también crees que hay hay, nuevos humanistas? claro, imagínate, hay unos humanistas que todavía piensan así como en los dogmas del siglo XVIII, así que están queriendo hacer teología moral en la vida pública, pues no, no va por ahí, pero claro que hay, ¿cómo se llama? Humanistas nuevos, ¿no? O sea, ayer en mi programa hice un especial sobre la nueva encíclica que hizo el Papa León XIV. Oye, Y luego nos dicen que no somos a ver, mochos y espérame, a derechairos y ver, la chica, y vienes espérame, al programa a hablar de la a encíclica ver, de... espérame, sí, a ver, es que el problema es que si la leyeras, yo sé que tú no la vas a leer porque pues no se te Con dan mucho esas gusto, yo cosas, la leo, yo con pero mucho haz de gusto la cuenta leo. que el capítulo 2 y el capítulo 3 son una recapitulación muy actualizada de lo que es el pensamiento de la doctrina social, que la verdad es que está muy bien hecho. O sea, yo no sé quiénes son, bueno, tú sabes que los papas no escriben las encíclicas, sino que son las comisiones que tiene el propio Vaticano, y de veras están aterrizando en cosas muy avanzadas. En este caso era el tema relacionado con la inteligencia artificial, lo cual no es nada dogmático, pero sí, la verdad es que está muy bien planteado. Y mira, Oye, la eso lagartija hace que sí es falta. una neohumanista. No, la lagartija no es humanista, hombre. A ver, ya, eso ya lo he dicho muchas veces, hombre. El humanismo mexicano, cuando empieza por esclavizar a las personas y no reconocer su dignidad, pues es un pseudohumanismo totalmente. Mira, es más humanismo el transhumanismo o el posthumanismo que el humanismo mexicano, güey. Y eso ya es decir mucho. Ay, mi querida Minada, pues a ver, vámonos con el tema que nos convoca el día de hoy. Yo les decía que si bien este asunto de la rendición de cuentas y de la transparencia no es el que se lleva los
las 8 columnas y no es el que genera los grandes videos virales. Amigos, dense cuenta el pedo en el que nos metieron. Miren, yo le mandé una lista de algunas cosas, casi una veintena de cosas a mi Nadab, más las que ya dijo. O sea, yo, por ejemplo, no lo traía en el radar, cómo le dieron en la madre, por ejemplo, a todo el tema de la cuenta pública, ¿no? Al sistema de pagos, o sea, le dieron en la madre a todo, cabrón. Pero cuando le agregas y le agregas y le agregas, es tal el desgaste institucional, a mi Nadab, que es de poner los pelos de punta. A ver, claramente el con el que podemos enfatizar todo es la desaparición del INAI. Por supuesto que cuando lo sacaron y dijeron que pues, era por un asunto de no duplicar funciones y que la austeridad y la... A ver, sabíamos que querían sepultar el que la gente llegara a conocer la información como tal para después hacer un ejercicio de rendición de cosas. No puedes tener el ejercicio de rendición de cuentas si primero no cuentas con la información. ¿Qué vamos a hacer? Pues te voy a cortar la institución del mecanismo para que accedas a la información. Luego, pues se fue el sexenio de la militarización de todo. ¿Cuántas veces pasamos el video, Aminada, del problema gravísimo de darle al ejército funciones de civiles, obra pública, que si el banco, que si el traslado de gas, el del pipas, o sea, ¿qué función se te ocurre que no quiso darle además adicional López Obrador al ejército? No, no es que no quisiera, es que ya no tuvo tiempo, cabrón, ¿no? Pero si por él hubiera sido, militariza todo el gobierno. Luego, la extinción de organismos autónomos constitucionales, claro, el del INAI, pero de facto, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que si bien le rinde cuentas a la Cámara de Diputados, no desapareció, pues la cooptaron. Ah, bastó con que en el primer año apareciera Colmenares en las primeras dos mañaneras para que se chingara todo, cabrón, ¿no? Para que la Auditoría Superior de la Federación no volviera a molestar a la Federación ni con el pétalo de una levantada de cejas, cabrón, de a ver por dónde va este dinero. Luego, pues, ¿cuál debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción? Prácticamente lo desaparecieron, cabrón. Y ese costó muchísimo trabajo. Ese también podríamos decir fue casi una invención del panismo, ¿no? Fue una invención que costó mucho trabajo, si bien ya había esfuerzos con Salinas, digamos, le echó un poquito ahí de coco cuando era el secretario de presupuesto, ¿cómo se llama? Programación y presupuesto, y luego Cedillo hizo un poco algunos esfuerzos. La verdad fue hasta Fox y Calderón que el famoso Sistema Nacional Anticorrupción jaló, si recordamos, pues creo que fue el propio Roberto Gil el que encabezó los trabajos en el Senado para sacar esto. Luego, el uso de todos los días de las adjudicaciones directas, eh, lo que no podían darlo como adjudicación directa, ¿qué crees? Seguridad nacional, ¿no? El argumento de seguridad nacional, bueno, pues no nos pitorreamos de eso. Clasificado, ¿cuántos años le ponían a los expedientes? Va a estar el tema de la auditoría de los tornillos del metro que se cayó, es un tema clasificado para los próximos 30 años. Las adjudicaciones para el segundo piso de la Ciudad de México, clasificado para próximos 30 años. Luego, el tema de la reducción o la eliminación de los fideicomisos públicos, claramente iban por la lana, pero el fideicomiso tiene candados para que el dinero no se lo gasten a lo pendejo. O sea, lo que les incomodaban eran los candados para chingarse la lana. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Ya la consecuencia segunda de eliminar los fideicomisos, pues ya era intrascendente. La idea era reventar los candados. Luego, los órganos reguladores, ¿cuántos se fueron? La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no te lo había puesto en la lista, pero pues cuando le pegas a la COFESE, pues también le das en la madre a la competencia, a la competencia y a la competitividad del país. Eh, Y la de telecomunicaciones, o sea, eh, el pegarle a partir de lo de, a ver, yo creo que antes de lo de Norma Piña, ya López traía la consigna de pegarle al Tribunal Electoral, al INE, al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte, le pegó a todo.
hasta que se salieron con la suya con la dichosa reforma de jueces y magistrados y ministros. Luego, prácticamente ya no, nadie sabe, ya nadie se acuerda de lo que era el servicio profesional de carrera. Del Matías Romero ni me digas, cabrón, ¿no? A ver, Samuel, ¿quieres impunidad? No hay pedo. Te vas a ir de embajador a donde. Oye, pero no necesito una carrera para ciertas nociones. No, cabrón, basta con que entregues Nuevo León y te vas de embajador a cualquier lugar. ¿A quién se le hicieron? ¿A Quirino? ¿A la de Sonora, Pavlovich? ¿A cuántos gobernadores, cabrón? Bueno, Si del no, si Mazo no y te a vas a ir de todos esos. embajador, te vas de senador, cabrón. Ahí está Murat. ¿Y cuántos tenemos así? Erubiel Ávila. La lista es grande, Alfredo del Mazo. ¿Cuántos te gusta que a través de estos esquemas siguieron sepultando todas las corruptelas con cargos públicos, concentraron información hasta que se cansaron y los mecanismos del poder legislativo, por ejemplo, estábamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, brother, es un pinche chiste. ¿No? O sea, más bien la Secretaría de la Función Pública es el organismo para que cuando llegue ahí el cagadero, digan, la cagaron, a ver, vamos a ponerlo en un paquete bonito, en lugar de que sea el organismo que llegue férreamente a decir, en tal dependencia se pasaron de... No, 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 calladitos, aquí le vamos a poner moño, la vamos a vestir linda para que ya ni se desgasten en la Auditoría Superior de la Federación. Yo te diría que la reflexión final de lo que yo tengo de esto va más allá del deterioro institucional, el cual ya es muy grave, ¿eh? El cual ya es muy grave. Pero tengo ese muy mal sabor de boca, a mi nada, de que le pegaron al sistema de valores del mexicano. No, o sea, si de por sí el mexicano nunca ha tenido una conciencia plena de lo público, de hacerse caso y cargo de lo público, el mensaje a la moralidad pública, ¿cómo aletos lo dirían los griegos, ¿no? A esto de la cosa pública es métele el mensaje a la sociedad que la integridad pública vale madre. Y entonces, cuando llegamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, pues ¿con qué integridad pública llegan a negociar? Lo que sea, cabrón. Lo que sea para un tratado de seguridad comercial, para un tratado de seguridad transfronteriza de migrantes, de tráfico de sustancias o de personas. ¿Con qué integridad pública si le diste en la madre a la columna vertebral del dinero, de darle seguimiento al dinero de los mexicanos? Y me parece que cuando hacemos el recuento de todo esto, a mi nada, para mí lo grave es que esa que decían que era la transformación de la vida pública. Claro que transformaron la vida pública. Le dieron en la madre. Le dieron en la madre al sistema de valores. Para mí esa es, digamos, por eso te decía, yo quiero tratar este tema porque creo que es otra de las grandes llagas que le hizo López Obrador y la cuarta transformación al país. Y de esas sí de eso igual que la espiral de violencia del narcotráfico, yo no sé cómo nos vamos a levantar de esta, ¿eh? Mira, de todo esto que estás diciendo, hay un asunto que creo que sería el central, ¿no? Cuando tú hablas de cómo han echado a perder al pueblo mexicano de que no entiende estas cosas, ¿no? Prácticamente lo que dijo López es, miren, amigos, yo les voy a dar el dinero y ustedes no pregunten de dónde ni cómo, ¿no? O sea, porque finalmente, fíjate, lo último que salió de todo el uso del Banco del Bienestar para estar moviendo dinero por fuera de la elección del 2024 y que obviamente no fue fiscalizado por el INE, porque fue directamente entregado a Morena a través de todo del sistema del Banco del Bienestar y que bueno, que es una cantidad que hubiera roto varias veces los topes de campaña que estaban fijados para esa elección, para apuntalar lo que fue el triunfo de Claudia, y que hoy que están revisando las cuentas nacionales están apareciendo todo ese dinero que supuestamente se utilizó en obras y que a la hora de la hora lo utilizaron para comprar votos. Bueno, pues eso es justamente
cómo desde el diseño, Octavio, de las instituciones que han hecho estos güeyes, ha sido justamente para robarse todo en despoblado y para repartir el dinero de manera impune. O sea, porque son las dos cosas. Porque finalmente, si yo te compro, tú no me acusas, ¿no? Si yo te doy tu lanita, no tienes por qué quejarte de que yo me estoy chingando la lana, o que mis hijos, o que mis amigos, parientes, cómplices, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, para que antes de que hagamos el corte pueda yo explicar todo este rollo, a ver, hay un tema que es importante que para que justamente el pueblo mexicano no caiga en lo que tú dices, hay una cosa que se llama el proceso de gobierno. Por ejemplo, los contadores públicos que tienen todo lo que se llaman los, ¿cómo se llama? Los criterios normalmente aceptados en materia de contabilidad. O sea, a ver, pues que te cuadren ¿cómo se llama? Los balances, los ingresos, gastos, ¿cómo se llama? Que, a ver, todo ese tipo de cosas que puede entender cualquier persona que haga alguna cosa de administración. En el gobierno hay 6 fases, que son la fase de diagnóstico, la fase de diseño estratégico, la fase de ejecución, la de monitoreo y control, la de evaluación y mejora y la de resultados. Pues todo esto que tú estás mencionando, mi querido Octavio, tiene que relacionarse con las 3 últimas, ¿no? Porque hasta en la fase de diagnóstico, pues tú a lo mejor estás viendo cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades, etcétera, etcétera. En el diseño estratégico, pues tú haces los planes y haces todo lo que son las funciones que son, pues la planeación, la programación, la presupuestación, etcétera, etcétera. Y ya en la ejecución, pues ya estás viendo tú la parte de la operación, de la gestión, de cómo se llama, de cómo se va haciendo todo la función, la función pública, cómo se realiza. Pero cuando llegas a las siguientes etapas, que es la parte de monitoreo y el control, que tú tienes que ver primeramente lo que es la supervisión, todo lo que es el dashboard, que son la medición y las métricas y las analíticas de datos y todo aquello. Y luego algo que nuestro amigo en paz descanse, Jorge Lara, tenía como uno de sus prioridades, que era el compliance, que es el cumplimiento normativo, porque eso también tiene que ver con la rendición de cuentas, el hecho de que tú te apegues a lo que dice la ley y que no hagas otras cosas para que no hagas lo que hace Samuel, por ejemplo. Y después tienes que ver con todas las obligaciones de transparencia. La transparencia es una parte fundamental del monitoreo y control, porque ahí es donde justamente se puede ir apreciando, no solamente por los órganos internos de control que tú mencionaste, la que antiguamente era la Contraloría, la Función Pública, y ahora supuestamente es la Secretaría de Buen Gobierno, que de buen gobierno no hace nada. Entonces después tienes, dilo. Sí, sí, a ver, es que todas estas mamadas de la anticorrupción al revés, ¿no? Parece que son la secretaría y los mecanismos pro corrupción, cabrón, ¿no? Y Claro, ahorita que decías oye, cuáles son y los criterios de cuenta pública, pues que los sobres amarillos del lado izquierdo pesen lo mismo que los sobres amarillos del lado derecho, por cabrón. eso, así de simple. Ahora, lo peor del caso es que los de Morena, aparte, hicieron todo su folclore y pusieron así como la señal emblemática y paradigmática de cómo todos sus cambios los hicieron para pitorrearse y para burlarse, cabrón, con esa reforma que le hicieron al famoso SAE, que se convirtió en el instituto para devolverle al pueblo lo robado El y de todo. Robin Hood, el de Robin Hood. Sí, 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 cabrón. O sea, no, no, no. Pero bueno, después de eso que les dije de esa transparencia, hay una quinta fase que es la evaluación y mejora, que es donde tú ves todo lo que tiene que ver con la evaluación de que si lo que se planeó y lo que se gastó realmente coincide. Y entonces tú tienes ahí los sistemas de los KPIs, de parte de lo que es los ajustes operativos, y tienes todo el sistema que es el que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con la vigilancia, la auditoría y la fiscalización. O sea, todavía no llego al último, o sea, porque finalmente el principio de esto es que finalmente, y eso lo hablamos, la penúltima vez que no estuviste en Cena de Grillos, que estuvimos Fer y yo, empezamos a platicar, porque en ese momento ya ves que Ariadna Montiel había dicho que no, vamos a hacer en Morena, vamos a postular a puros candidatos probos, íntegros. Estaba malito, pero sí los estaba escuchando ese No, día. por eso, bueno, ese día, acuérdate que después hasta Claudia mandó la propuesta esa que la votó MC a favor, ¿no? De que los candidatos, y que por eso hicieron el comité en el INE, de que supuestamente va a vigilar la probidad de los candidatos que registren los partidos, ¿no? Que seguramente vigilarán solo a los de la oposición. Esa vez lo que dijimos es, a ver, ese tipo de políticos no existen. En la vida real, los políticos, discúlpenme, el que tiene el arca abierta y que no tiene vigilancia se va a aprovechar.
el que tiene posibilidad de abusar del poder lo va a hacer. A ver, y puede haber personas que tengan ética y que tengan, puede hacer lo que ustedes quieran, pero ahí las tentaciones y de las personas que son sus allegados, que a lo mejor no tienen eso, a ver, el riesgo de que abusen del poder es absolutamente del 100%, o sea, no va a haber otra cosa, a ver, y no porque sean esencialmente corruptos, sinvergüenzas, lo que ustedes quieran, sino porque justamente la forma en que se maneja, tienes que establecer lo que sí es la solución, que no es poner santos, porque, insisto, no los hay. Lo que tienes que hacer es poner estos mecanismos que yo estoy señalando, que son los de vigilancia, auditoría y fiscalización. Y hay dos principios. El primero es el control interno gubernamental, que tiene que ver con lo que tú mencionaste de parte de esta destrucción, que tiene que ver con el sistema de que tú dices, esto está hecho o sea, a ver, ese sistema se supone que es para que tú estés vigilando el compliance, lo que te decía de Jorge Lara, el hecho de que tú te apegues a la ley, de que tú te apegues al presupuesto, que te apegues a los proyectos que están autorizados, a que cumplas con el hecho de que si vas a hacer el Tren Maya, cabrón, tú hayas cumplido con todo lo que son los permisos, los manifestaciones de impacto ambiental y de lo que no hicieron, los cálculos estructurales, ¿cómo se llama? Lo que eran los proyectos ejecutivos, o sea, todas esas cosas que justamente es para que lo hagan bien y no lo hagan mal, ¿no? Esa es una. Y luego, entonces, la secretaría esta que se encarga de hacer la función de la vigilancia interna, pues tiene justamente que ir corrigiendo eso. Y si tú le das lo que muchas veces propusimos y que el PRI nunca aceptó, que hubiera una vigilancia que se llamaba concomitante, es decir, el hecho de que las obras no se vigilen hasta que ya se hicieron, sino que durante la propia ejecución de la obra tú puedas estar supervisando las cuentas y para eso eran los mecanismos de transparencia. Bueno, después de eso, hay un principio, así como lo que les decía yo de los principios de contabilidad general, que es el principio máximo de estas cosas que tienen que ver con los temas de la auditoría, de la supervisión, de la fiscalización, que es que tú no puedes ser juez y parte. O sea, ese punto es clave porque ¿qué es lo que va a pasar? Si yo me estoy vigilando a mí mismo, no, pues yo me voy a dar chance de lo que yo quiera, ¿no? Así como tú dices, vamos a secretar las cuentas del segundo piso por 30 años y las cuentas del Tren Maya por 50 y lo del el transísmico por 40, o sea, eso es porque tú finalmente lo que estás haciendo es que no estás permitiendo que otros vigilen lo que tú haces. Y si tú aparte pones a los puros incondicionales tuyos a que te vigilen a ti mismo, pues obviamente el mecanismo ya no funcionó. Entonces, a partir de esa idea de que sea otro poder el que te vigile y que sea a lo mejor otro partido o alguien que te cuide las manos, por eso existe la auditoría superior, que en el poder legislativo se supone que está vigilando cómo gasta el ejecutivo y se supone que los legisladores aquí en México tienen una facultad constitucional que está señalada en la propia constitución y en la legislación que tiene que ver, Octavio, con lo que es el control gubernamental, o sea, lo que es la parte donde los diputados tienen todas las facultades para meterse a revisar las cuentas, para revisar las obras, los procesos, los proyectos, o sea, todas esas cosas que finalmente es para que no sea el propio ejecutivo el que se cuide a sí mismo, sino que sea otro poder. Pero si en este caso el poder lo integra el mismo partido, pues entonces lo que tienes no es a los vigilantes auditores que están como sabuesos buscando dónde están las tranzas, sino tienes a las tapaderas justificadoras que están validando todo el desmadre, ¿no? Fíjate, con este comentario quiero cerrar esta parte para Wow MX y nos vamos al complemento. Pero fíjate lo grave de lo que estás diciendo. Cuando tú quitas todos estos mecanismos de rendición de cuentas, puedes hacer, voy a decirlo elegantemente en materia financiera, uno que otro maquillaje, uno que otro retoquito para que las cuentas se vean bonitas. Y entonces mueves de una bolsa a otra cosa que está prohibido a menos de que pases por todo un proceso que se llama ¿cómo se llama, mi querido Minadab? Cuando
eh, reasignación de, cuando haces la reasignación de cuentas, tiene un proceso, normativamente hablando, la reasignación de recursos tiene Ujú. un nombre, ¿no? El retiquetado, ahorita Es lo una recuerdo. no es la reconversión, no. Pues es una reasignación, no, ahorita me acuerdo cómo se llama. Mm. Reconversión la del diputado trans, No, no, pero acuérdate que había el tema de la sí, reconversión sí, sí. presupuestal que era, pero era para los que eran los presupuestos multianuales, o sea, los No, 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 pero ahorita me acuerdo, pero a ver, incluso pasar de una bolsa a otra, la cuenta pública, no la cuenta pública, parte del dinero, parte del presupuesto para poder decir, bueno, a ver, no me gasté esta lanita en infraestructura, por ejemplo, casos que yo conozco de primera mano porque participé en procesos, em, no me gasto esta lana en infraestructura para la ciencia y tecnología, pero bueno, no me hice pendejo, lo metí en más becas para los muchachos, ¿no? Bueno, pues ahora ni becas, ni infraestructura, ni madre, cabrón, ¿no? Se lo gastan en opacidad absoluta. Pero cuando sucede en todas las secretarías y ves que el único rubro que aumenta es las pensiones, las dádivas, los programas sociales, uno tiene que preguntarse obligatoriamente, ¿no acaso fue la misma forma en la que creció, porque tú traías un gasto corriente, digamos, un tramo 33, sueldos, salarios, gastos de infraestructura, mantenimientos, carretera, etcétera, lo traías muy ajustado. Entonces uno dice, ¿y de dónde salió toda la lana para los programas sociales? ¿Será acaso con lo que ha crecido la deuda pública? Mira, no, no quiero ser mal pensado, pero si tomamos préstamos, si tomamos crédito, como constitucionalmente se llaman empréstitos, para financiar becas, ¿no acaso eso está estrictamente prohibido por la Constitución? A mí nada. está estrictamente No prohibido. está estrictamente prohibido. Pero al mexicano le vale madre. Por eso, pues, Y porque no entonces sabe. cuando borraste todos los mecanismos de transparencia, ¿cómo puedes llegar a decir, oye, cabrón, no te hagas pendejo, cabrón? Incrementaste en 3 billones que se ven reflejados en el gasto corriente, la deuda pública, pero, pero no mames, eso es inconstitucional, porque pediste préstamos para regalárselo a la gente. Eso es inconstitucional, Aminadab. Claro. Y estos güeyes se lo pasaron por el arco del triunfo porque A ver, quebraron la columna vertebral de la rendición de cuentas. ujú, claro. Sí, porque además los diputados votaron a favor de eso, lo aprobaron, ¿no? O sea, todas esas deudas y todos esos movimientos inconstitucionales fueron avalados por la Cámara de Diputados. O sea que, porque la Cámara de Diputados es la que finalmente es la que vota los temas del presupuesto, es su facultad exclusiva, ¿no? Entonces, pues esa es la situación, o sea, así lo has dicho. Pero bueno, haz el corte, mi querido amigo. Sí, sí, bueno, a ver, hacemos el corte de Wow MX, no sin antes darle las gracias a toda la audiencia, también a los de Wow MX, porque sabemos que hay audiencia que llega a tu canal, por cierto, a mí nada, a tu canal, a que dicen, ay, es que yo los vi en Wow. Y se suscriben a nuestros canales, incluso algunos son miembros. Agradecemos siempre las aportaciones, agradecemos que estén suscritos, que le estén dando seguimiento a todos los contenidos, que nos vean, que compartan los contenidos. Muchísimas gracias a todos, gracias a toda la producción de Wow, para quienes esta semana haremos una retransmisión y para particularmente para nuestros moderados, que casi siempre empiezo el programa agradeciéndole a José Juan, a Alma Lilian y a Vero. Hoy no he visto a José Juan, pero está Alma Lilian y Vero aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a esta pausa para nuestros amigos de Wow y seguimos completamente en vivo.